gobernante va a cambiar las cosas. El único que lo va a hacer es Cristo cuando venga a gobernar por 1000 años aquí en la tierra. Y con mucho orgullo, un diputado federal de ese partido, que es homosexual, decía: estamos ganando la batalla. Y yo los invito a que salgan del closet, porque yo conozco que políticos son, etcétera, etcétera. Pues claro que sí, hay mucha maldad. Y ayer hubo una manifestación, la marcha del orgullo homosexual. Según los periódicos, que salieron 400,000 personas, sí, contentos. Y entre esas 400,000 personas iban 15 personas de 15 embajadas, representando la aprobación de esas misiones. Personas de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas, de Estados Unidos, de Francia y otros países, apoyando ellos la diversidad de género y el nuevo orden familiar. Personas estudiosos de la conducta dicen que el matrimonio mayor entre hombre y mujer. ¿Usted qué piensa? ¿Tendrá la culpa Dios de lo que hacemos nosotros? Porque somos muy dados a echarle la culpa a Dios. Desde un principio lo vimos. ¿Qué le dijo Adán a Dios? Es que la mujer que tú me diste, es que el esposo que tú me diste, ¿no lo escogiste tú? Y en base a esa preocupación quiero hablarles hoy, recordarles, aquí hemos hablado mucho de esto, de cuál es el orden de Dios para la familia. A lo mejor ya lo saben, pero se lo quiero recordar. Si no quiere, pues tiene chance. ¿Verdad? Sí. Vaya conmigo a 1 Corintios 11, versículo 3. ¿Sabe usted que uno mismo es el que se hace la vida imposible? ¿Sí lo sabe usted? ¿O no? Dígame si es cierto, pastor. Eso, al menos una lo dijo. Uno es el que se hace la vida imposible. Pero qué bueno que Dios endereza los pasos cuando uno se dispone a obedecerle. 1 Corintios capítulo 11, versículo 3. No se me vayan varones, vengan a escuchar, por favor. Sí, pues ¿cómo? Sí, se agarró, váyanse, yo te voy. Sobre todo los que están colaborando aquí son los que deben ser un ejemplo en cualquier lugar. Si no lo son, pues por favor ya saben lo que deben de ser. No vituperemos nuestra conducta en nombre de Jesucristo. 1 Corintios capítulo 11, versículo 3 dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero quiero, o sea, es Dios a través de Pablo. Dios quiere que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. ¿Escuchaste, varón? Él es tu cabeza. ¿Qué quiere decir esto? Que tus pensamientos deben de ser los pensamientos de tu cabeza, de Cristo. No es lo que tú piensas, sino lo que piensa tu cabeza. Como debemos de conducirnos como hijos de Dios. El esposo es la cabeza de la esposa. ¿Escuchó, esposa? Dices que es bien cabezón, pues no le hace hacer el yucateco. El esposo es la cabeza de la esposa
y Dios es la cabeza de Cristo. ¿Por qué creen que están estas manifestaciones, pero a todo lo que dan en todo el planeta? Ahorita lo vamos a ver. Por haber desobedecido el orden de Dios para la familia. El orden de Dios para la familia. Toda sociedad se edifica sobre dos columnas: la autoridad y el sometimiento a esa autoridad. La autoridad es una columna y el sometimiento es autoridad. Por lo tanto, es imposible en el contexto matrimonial, es imposible que un matrimonio funcione bien cuando no observamos estos principios. Mi matrimonio no funciona bien si yo, como cabeza de mi esposa, ando en otros caminos. Nunca va a funcionar bien. Nunca. Porque no estoy sometido a mi cabeza, que es Jesucristo. Y la esposa va a ser infeliz si ella no se somete a lo que Dios manda. El fundamento del reino de Dios, escuche bien, el fundamento del reino de Dios descansa en la autoridad de su palabra, no en la autoridad del pastor, porque el pastor no tiene autoridad con sus vidas. El pastor tiene un manto de autoridad espiritual, pero no es el dueño ni el rey de la iglesia, solamente tiene un dueño que es Cristo. El pastor dice lo que dice Cristo, no sus propios pensamientos. Como consecuencia, el fundamento del reino de Dios descansa en la autoridad de su palabra. De la importancia que personalmente demos a la autoridad de su palabra, es la importancia que usted le tiene a Dios. Si usted no obedece la palabra de Dios, a usted y a mí no nos importa Dios en lo absoluto. ¿Queda claro esto o no? Sí, queda claro. Si usted y yo no le damos importancia a lo que Dios dice, la consecuencia es, el resultado es que a mí no me importa Dios, ni lo que diga Dios. Echas a tu espalda mis palabras, dice el Salmo 108, porque tú aborreces la corrección. Es como en la casa de nosotros. Yo le puse a mi papá: te quiero mucho, pero si lo que él me dice que yo haga no lo hago, no me interesa mi padre. Sí, por eso el mundo está en un caos. Pero Dios ya nos los había avisado desde antes, que el mundo iba a estar en un caos violento, tremendo en los tiempos últimos. La ciencia se incrementó en 117 años. De los 6,000 años que tiene que Dios hizo al hombre, porque no tiene más, bíblicamente hablando, en 117 años, de 1900 a la fecha, el hombre ha alcanzado la luna, y no sé si han leído que ya están viendo otros planetas para que se vaya a vivir la gente allá. ¿Sí lo han leído? La gente buscando huir de Dios, porque así ha sido siempre. Desde un principio, cuando cayó Adán, estaba huyendo de Dios, se escondió de Dios. ¿Dónde estás tú?, le dijo el Señor a Adán. No porque Dios no supiera dónde estaba, sino le estaba diciendo al hombre: ¿de dónde caíste, Adán? De ser algo perfecto, te convertiste en algo imperfecto. Pero viene Cristo y nos está enderezando. Nos está enderezando el camino torcido. Antes de continuar, es importante clarificar que sujeción no significa que la esposa sea inferior al esposo. Cristo está sujeto a Dios Padre, pero no es inferior al Padre. Él es Dios también. El hombre y la mujer a los ojos de Dios están en la misma situación.
¿sí? Pero Dios determinó que el hombre es el responsable. Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 8 nos dice que aquel que no provee para los suyos y principalmente para los de su casa negó la fe y es peor que un incrédulo. Conflicto segundo. ¿Sí? Desde hace años la mujer ha ido a trabajar porque no le gusta estar al cuidado de sus hijos, o porque los dos se ponen de acuerdo para vivir bien, tener una casa con mejores muebles. Pero eso hay una diferencia enorme a tener una casa, a tener un hogar. El hogar lo forma el esposo y la esposa, y las paredes de ese hogar es el esposo y la esposa, y los hijos quieren empujar esas paredes para hacer su voluntad, y a veces que porque los amamos les permitimos cosas que no les debemos permitir, pero eso no es amor, eso es comodidad para los papás, bíblicamente hablando. Aquí hace tiempo, aquí han venido personas homosexuales, se les ha tratado de ayudar. Un jovencito de 18 o 20 años vino, estuvimos aquí ministrando, tenía en la parte de atrás, y lloraba y decía, yo no quiero ser homosexual. El psicólogo me dice que le dé rienda suelta porque es un sentir que tengo de nacimiento. Así son los psicólogos. Sí. El caso, estábamos ahí luchando. El muchacho estaba decidido a que Dios metiera su mano, y de repente ya no vino. Y hablé a su casa y me contestó él. Dije, ¿qué pasó? Dice, pues le agradezco mucho lo que ha hecho por mí, pero mi mamá ya se enteró de que soy homosexual. Y dice que me prefiere ser homosexual a que yo sea cristiano evangélico. Prefiero un hijo drogadicto a que sea cristiano evangélico, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el aborrecimiento del yo hacia Cristo, porque al que están aborreciendo no es al cristiano evangélico, sino al Cristo que vive en cada uno de nosotros. Cristo sigue siendo aborrecido, y si usted no obedece los mandamientos, usted aborrece a Cristo. Así se lo digo limpio y llanamente. Nosotros queremos lo que Él nos puede dar, para eso lo buscamos, pero no queremos obedecer. Entonces, la sujeción no significa inferioridad. La mujer no es inferior al hombre, pero tiene que estar subordinada a su esposo. ¿Cuántos solteros hay aquí? Levanten su mano conmigo. Pues piénsele cuando se va a casar, escuche bien lo que voy. Escúchalo bien. Escúchelo bien. Porque el matrimonio es sagrado, según Dios. El matrimonio es sagrado. Antes de que estableciera la iglesia o el gobierno, Dios instituyó el gobierno, el matrimonio. El testimonio de que el reino de Dios ha llegado sobre nuestras vidas se da por medio de la obediencia, no por otra cosa. Usted puede cantar muy bien, puede tocar un instrumento muy bien, usted puede andar evangelizando, repartiendo folletos y mandando como yo muchos mensajes por Facebook y WhatsApp, pero si yo no estoy en obediencia a Cristo, pues es una vacilada mi vida. Es algo que me estoy engañando a mí mismo. ¿Sí? Pero el testimonio de que el reino de Dios ha llegado a mi vida y a su vida se da por medio de la obediencia. Ese es el testimonio. La obediencia. Consecuentemente, Dios no mira con cuánto fervor predicamos, no mira con cuánto fervor que servimos, viniendo a hacer el aseo, estar con los niños, los adolescentes. No. El Señor no mira con cuánto fervor le servimos
Sí, más bien mira cuán obedientes somos al Evangelio. ¿Se acuerdan qué cosa les dice el Señor en Apocalipsis 2 a la iglesia de Éfeso? Yo sé que trabajas mucho, sé que andas de aquí para allá y que no has negado mi nombre, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cuántos han dejado aquí su primer amor? Es que no me gusta donde voy. Pues no vengas, mejor ve a Cristo. Ahí es donde puedes encontrar las delicias para tu vida cristiana, porque una iglesia no te puede deleitar. Algunas sí deleitan con música y otras cosas, pero deleitan tu carne, tu yo. El único que puede deleitar tu vida es el Señor Jesucristo. Con Él estamos contentos. Solo Cristo satisface. Nadie puede satisfacer más que Jesucristo. ¿Lo hemos comprobado? Vaya conmigo, por favor, a Romanos 16. En la obediencia es como derrotamos a nuestro enemigo, que es Satanás. No hay otra manera. Esto lo hemos visto aquí, se los estoy recordando nada más. Romanos 16, versículos 19 y 20. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, a todos, a todos, en el mundo espiritual y con la gente que te ve todos los días y te conoce. Que rechazas muchas invitaciones para irte al mundo, porque sabes que eso ofende a Dios. No es que no te guste el mundo, pero porque te gusta y a Dios le disgusta, es por eso que evitas ir, por amor a Cristo. Qué fácil sería apartarse del mundo si no nos atrajera, ¿no? Ahí está, el mundo o Cristo, ¿qué escoges? ¿El camino ancho o el camino estrecho? Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. El Dios de paz, que dice el Señor, si eres obediente, va a poner a Satanás debajo de vuestros pies. Hace muchos años estuve en Monterrey en una congregación, fuimos mi esposo y yo, y quiero que iba a Carta también. Íbamos a hacer un viaje a Estados Unidos. Y estaba ahí una música ahí, de esas músicas modernas, y Satanás está abajo de nuestros pies, algo así, no sé si lo ha escuchado usted alguna vez. Y la mayoría brinca y brinca, está hasta bajo vuestros pies. Y yo voy a empezar a brincar y escuché, pues, ¿por qué? Soy obediente. Porque no es porque lo diga un canto que ya está debajo de mis pies. Y Satanás risa y risa. Pero cuando eres obediente es cuando Él te tiene temor. Resiste al diablo. ¿Y qué va a pasar? Y Él huirá de vosotros. Esto es lo que más teme. Si algo teme Satanás, es el sometimiento a la autoridad, ya que esto producirá la caída final de su reino. Él engañó a la primera esposa, a Eva, ¿no? Y su estrategia no ha cambiado. La mujer debió haber consultado con su esposo y no lo hizo. No lo hizo. De esta manera Satanás sigue destruyendo a millones de matrimonios. No a uno, no a 1000, no a 10,000. La otra vez le leí la estadística de esos 3 meses en Coahuila. ¿Cuántos miles de matrimonios ya no existen en estos pocos meses? Y peor que se va a poner. Dentro de la iglesia cristiana, personas que ya se divorciaron 2 veces y siguen de pastores. ¿Dónde estamos? No estoy haciendo juicio. Estoy hablando de lo que he visto en comparación con la palabra, porque yo no soy juez de nadie. Pero sí Dios los manda a un juicio de análisis. Analizar lo que estoy escuchando. No le voy a decir todas las cosas, amén, gloria a Dios, aleluya.
Mirad bien lo que oís. ¿Sí lo han leído? Parece que es un pleonasmo. Mirad bien lo que oís. ¿Qué quiere decir? Mira bien quién es el que te está predicando la palabra. ¿Qué clase de conducta tiene para que puedas oír lo que Dios te quiere decir a través de esa vasija? El testimonio. No es que usted sea perfecta o perfecto, pero es usted temeroso y temerosa de Dios. Queremos el juicio luego en la boca, y eso es malo, hermanos. Cuando Dios dijo en Génesis 2:25, no lo busque, creo que ya se lo sabe de memoria, ¿qué dijo? Gracias. Que estaban ambos desnudos y no se avergonzaban. Esto habla de que entre esposo y esposa no debe de haber secretos. No debe de haber secretos, ni tampoco tomar decisiones unilaterales. ¿Qué quiere decir? Que la mujer toma su propia decisión sin consultar al esposo y la esposa hace lo mismo. ¿Por qué? Pues porque mete dinero a la casa. Pues si yo también dentro, pues qué. No. Y el esposo pues bien contento, porque ya tienen cama 15 años, ¿verdad? Pero la cama no te da descanso, es el Señor el que nos da descanso y reposo. La verdadera intimidad no es sexo. La verdadera intimidad es una verdadera confianza entre el esposo y la esposa. Cuando Cristo vive en esas dos vidas. Porque somos temerosos de Dios. Y yo no voy a engañar a mi esposo, ni yo pretendo engañar a mi esposa. Mi esposa sabe todo lo que yo hago y lo que debo de hacer. Y lo que no hago, mi esposa le platico todo, y ella me platica todo también a mí. Así como ustedes lo hacen, ¿verdad? ¿No? ¿Estoy equivocado? Consecuentemente, la obediencia tiene relación con la conducta. ¿Cómo es tu conducta? ¿Eres obediente o eres desobediente? Y la sumisión tiene relación con la actitud de corazón. No te sometes a la fuerza. Voy a someter porque Dios dice, no te sometas. Eso tiene que ser, cuando Cristo vive en nosotros, es algo que fluye, es una cosa natural, la obediencia a Dios por amor a Cristo. Obviamente la obediencia a la autoridad, o sea, al esposo, termina cuando esa autoridad contravenga lo establecido por Dios. Cuando el hombre, tu esposo, quiere hacer mal uso de tu cuerpo, le pones un palo, porque es un hombre lujurioso, libidinoso. Porque Dios estableció el cuerpo de la mujer con funciones específicas, y el del hombre también. Y hay hombres que prostituyen a su esposa. Ahí es cuando la obediencia a la autoridad termina, cuando esa autoridad contraviene lo establecido por Dios. Dice la Biblia que nosotros tenemos que guardar a nuestras esposas. Vamos a verlo para que vean. Bendito sea Dios. Amén. Vamos allá, Tesalonicenses, por favor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. ¿Ya lo tiene usted? Escuche bien, varón. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 2. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús.
porque ya sabéis qué instrucciones dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. En santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Y va mucho más allá el versículo 6, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Aquí, varón, mujer, aquí te dice el Señor, no andes deseando a alguna hermana aquí que es esposa de tu hermano y viceversa, porque el Señor es vengador. ¿Sabe usted cuántas cosas han pasado en las congregaciones? Si usted supiera, o a lo mejor sabe más que yo. La iglesia tiene que ser una iglesia en santidad. Y la palabra que se da en cada congregación es para purificar la mente y el corazón. Santificaos. ¿Santifícanos qué? Con tu verdad, tu palabra es verdad. Usted viene aquí a escuchar palabra para que usted sea más santificado, más apartado de aquellas cosas que todavía le gustan, pero que usted sabe que le disgustan al Señor. Es a lo que viene usted a una congregación, a que se le indique lo que Dios dice que debe usted de hacer. ¿El conflicto cuál es? Que no nos gusta. El esposo debe vivir bajo la autoridad de Cristo y es responsable ante Cristo de la dirección y cuidado de su familia. ¿Lo estás haciendo, varón? Porque el que trabajes y mantengas tu casa no es una gracia, es una obligación que adquirimos cuando llegamos al matrimonio. Por eso esos matrimonios que se casan y siguen trabajando los dos, y llegan los hijos y siguen trabajando, y los hijos allá bajo el cuidado de manos ajenas, son los que ya no existen, porque quisieron vivir mejor. Y espero que no se esté ofendiendo, porque todo esto viene en la palabra del Señor. El Señor le hizo a la mujer como ayuda idónea, no para ser responsable de la manutención de su casa. Es el hombre responsable de la manutención de su casa. Que trabajes tú mientras vienen los hijos, pues qué bueno. Pero cuando viene tu hijo empieza otro propósito en tu vida. Herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima y fruto del vientre. Por eso hay tanto homosexual, por eso hay tantas cosas en el mundo, porque hicimos a un lado el fundamento establecido por Dios desde antes del gobierno y desde antes de la iglesia. Tenemos que regresar al principio. Salmo 11:3, si los fundamentos fuesen destruidos, ¿qué hará el justo? Regresar al principio. Bendito es Dios. Ese esposo tiene la bendita oportunidad de orar a Dios cuando se le presenta una determinada situación en la que no sabe cómo actuar. Hay momentos en que no sabe uno cómo actuar, pero la Biblia es la respuesta para todas las cosas. No lo busque. El Salmo 25, versículo 4 dice: muéstrame, oh Jehová, tus caminos y enséñame tus sendas. Señor, no sé qué hacer. Muéstrame lo que tengo que hacer. Y no te lo va a mostrar porque te mande un profeta de almohadilla, sino en tu diario estudiar la palabra. Aquí encuentras la respuesta para todas y cada una de las cosas que debes de dejar de hacer y lo que debes de hacer. En cuanto a los hijos, el esposo es la autoridad principal y la esposa es la segunda autoridad dentro del hogar.
para trabajar juntos en la educación de los hijos. Los esposos somos muy comodinos, dejamos a la esposa que eduquen a los hijos. Y eso está mal a los ojos de Dios. Amós 3:3, ¿qué dice? ¿Caminarán dos juntos si antes no se han puesto de acuerdo? Ahí llega el esposo que llega cansado del trabajo. No molesten a papá, le molestan, ¿cómo que no? Ahí están los hijos. Por eso dice el Señor, venid a mí, ¿quiénes? Los trabajados y cansados, que yo los voy a hacer descansar. Una cama no te hace descansar, es el Señor el que te hace descansar. Él es el reposo de nosotros. Vaya conmigo a Eclesiastés, por favor, capítulo 4. Hay personas que quieres que les des un consejo, pero un consejo que esté de acuerdo con lo que ellos quieren. Yo no puedo. Yo no puedo, hermano. Entonces, el canto, que el que no oye consejos nunca viejo llegará. ¿No? Consejo de Dios. Eclesiastés, ¿qué les dije? Versículos del 9 al 12 dice: mejores son dos que uno, porque tiene mejor paga de su trabajo. Educando a tus hijos, educando a tus hijos, educando a tus hijos. Llega tu esposo del trabajo y cuando ves todo el tiempo adecuado que están platicando, porque tenemos, así como las empresas hacen sus reuniones para saber cómo está la situación en la empresa, ¿sí lo saben esto, verdad? Así nosotros estamos en la empresa del matrimonio y tenemos que sentarnos a hablar y a platicar cómo se portó Jorgito, cómo se portó Francis, esa Panchis, cuidado. No estoy hablando de René. Sí. Pues fíjate que decía yo que hiciera la tarea y no quería hacer la tarea. Pero no se trata de que vayas a sacar, no. Vamos a orar juntos. Ayúdala. Siéntate con él, platica con él, con tu hijo. Tú platica con la niña, etcétera. Que sepa que tu mamá es tu mejor amiga y tu papá es tu mejor amigo. No los de afuera. Eso es un sueño, no es lo que Dios estableció desde el principio. Nosotros hemos echado a perder todo, pero estamos vivos, hay chance, hay oportunidad que Dios enderece lo torcido. ¿Sí o no? Proverbios 3 nos dice: no escribas en tu corta prudencia, Jehová tiene poder de enderezar tu vida. Así tengas 70 o 80 años, Él puede enderezar antes de que te mueras. Reconozcas delante de Dios lo equivocado que hemos estado. Versículo 10: porque si cayere el uno levantará a su compañero. Fíjate nada más. Cuando ves que tu cónyuge está fallando en algo, tú estás para ayudarlo o ayudarla, no para remarcarle su falla, sino para impulsar. Ese es el matrimonio. No, ya la volviste a regar. Llega el esposo y mi amor, me quedé sin trabajo. Ay. ¿Y ahora qué voy a hacer con el carro que acabo de sacar? ¿No? Le preocupa más el carro que su esposo que se quedó sin trabajo. ¿No? Lo bueno que aquí no hay esposas de esas, yo lo sé. Y lo sé porque no tienen carro. Y cosas, man. ¿Verdad? Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ¡ay del solo! Mujer, ¿cuántas veces te has sentido sola? Esposo, ¿cuántas veces te has sentido solo teniendo tu familia ahí? ¿Qué más dice?
Versículo 11, también si dos durmieren juntos se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Versículo 12, y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Esa mala costumbre que no viene en la Biblia de la iglesia romana, que te casan, los curas no casan, el que casa es Dios, y luego te ponen ahí y te ponen los padrinos de las arras, ¿no? Las arras es el Espíritu Santo, amados hermanos, en los matrimonios cristianos. Y esas arras con 13 moneditas, esas de las arras con las 13 moneditas es adivinación, es brujería, por eso empiezan los problemas graves. La ignorancia es la madre de muchas cosas. Y luego te ponen el lazo. El cordón de 3 dobleces es el Espíritu Santo entre tú y tu escónyuge. Sí. Satanás siempre pegándole al matrimonio. Y nosotros que no queremos meternos con Dios y aprender en la Biblia lo que Dios dice. Bendito es Dios. Amén. En cuanto a los hijos, el esposo es la autoridad principal y el esposo es la segunda autoridad. Para trabajar juntos, para educar a sus hijos e instruirlos. Proverbios 22:6, ¿qué dice? ¿Instruye qué? Al niño en su camino, ya cuando sea viejo no se apartará de él. Hay una promesa, mujer, papá, si tú instruyes a tus niños desde temprana edad, Dios dice, yo me voy a encargar de que aunque llegue a viejo no se va a apartar de mi camino, pero tú haz lo tuyo y yo hago lo demás, dice Dios. Lo estamos haciendo. Luego digo, es que mi hijo se porta mal. Pues es que es tu culpa. Nuestros hijos cuando nacen limpios de mente, no tienen nada en su mente, nacen con un profundo deseo de ser amados. Y lo que aprenden en su casa, tú eres el primer maestro y maestra somos nosotros de nuestros hijos. Y lo que están viendo en su casa son lo que van a hacer cuando salgan de ella. Pues, ¿a quién se parece? A su papá. Pues sí, mira, ¿no? Bendito es Dios. ¿Amén? Entonces, cuando criamos a nuestros hijos, vamos a crear hijos, aquellos solteros, y nosotros también tenemos oportunidad de clamar a Dios si nuestros hijos están torcidos. Podemos crear hijos sabios, entendidos, temerosos de ofender a Dios. No hay ningún chamaco que no tenga ganas de hacer maldad, la trae dentro. Pero cuando tú los instruyes, no en el miedo a Dios. Yo me acuerdo cuando era yo chamaco, me decían, te va a castigar Dios. ¿Nunca escucharon eso? ¿Te va a castigar Dios? Pues que me castigue. Igual hiciste lo mismo hiciste. Dios no castiga más que a sus hijos, los corrige. A los que no son sus hijos es el pecado que los alcanza. Gálatas 6:7, no te engañes, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre siembra lo va a cosechar tarde que temprano. Y cuando creamos hijos entendidos, mire, vamos a Proverbios 13, versículo 1. Dice, el hijo sabio recibe el consejo del padre. El hijo sabio recibe el consejo del padre. Padre, ¿cómo estás en este aspecto? ¿O estás como ese señor que se lo dije la otra vez, que le dijo el papá al niño de 12 años, hijo, ten cuidado porque fíjate por dónde vas caminando porque te puedes extraviar? Y le dijo el niño a su papá, papá, mejor fíjate tú porque yo te voy siguiendo, ¿verdad? Tus hijos te van siguiendo desde que empiezan a seguirte, a ver cómo te portas.
Hay niños, varoncitos que ven a la mamá que se pinta y al rato están pintando, pero no porque sean homosexuales, sino porque lo están viendo. Hay otros niños que son niños y se están acariciando, no acariciando, sino tocándose sus partes cochino. No es cierto, se están conociendo. Se están conociendo. Los niños no tienen mente cochambrosa como nosotros los adultos, pero tenemos que aprender lo que Dios dice para instruirlos. ¿Cómo los vas a instruir si no estudias esto? Hablo dentro del ámbito de la cristiandad, que estamos bien extraviados, buscando prosperidad financiera en lugar de una prosperidad espiritual. Entonces dice, el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Cuando yo no era cristiano, yo era burlador. ¿Usted no? Pregunto. Entonces, de esta manera creerán hijos sabios, entendidos, temerosos, defender a Dios. ¿Y esto por qué? ¿Por qué se lleva a cabo? Porque hay una mujer sabia en casa. La ayuda idónea es una mujer sabia, una esposa sabia, que sabe que el casamiento primeramente no es para que me voy a casar para ser feliz. Entonces ya estás torcida, hermana. De veras, tantas películas que ven, no hay de, no sé. ¿Qué dice Proverbios 14, versículo 1? La primera parte, el primer renglón que dice, Proverbios 14, versículo 1. ¿Cuántas mujeres sabias hay aquí? Escuchen bien, la mujer sabia, ¿qué hace? Edifica su casa, no la de la comadre. Desde que te casas ya no tienes amigas de la soltería, tienes un trabajo que hacer en tu casa. Como las señoras jóvenes que están esperando que se acaben las vacaciones para volver al café. No, pues tengo mis derechos. ¿Y tus niños? La mujer sabia, no quiero hablar de la otra mujer, ¿no? Espero que aquí no haya. La mujer sabia edifica su casa, pero en esa casa también hay un hombre especial. Proverbios 20, versículo 7. ¿Ya lo tiene? Camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Esa es la combinación que Dios hace en los matrimonios que vienen del cielo. Una mujer sabia y un hombre íntegro. ¿Cuántos hombres íntegros hay aquí? Hoy hablaban de los engañadores. ¿Cuántos engañadores habrá? De aquellos que prometen hacer algo y no lo hacen. ¿Esperaremos bendición de Dios? Pregunto. Contésteme. Si usted promete algo, se está usted quedando preso con los dichos de sus labios. Proverbios 6:2. No bendice Dios a los mentirosos, a los engañadores. Pero un matrimonio cristiano debe haber una mujer sabia y un hombre íntegro. Varón, busca a una mujer sabia y tu mujer busca un hombre íntegro antes de llegar a ese matrimonio. No busques uno que tenga atractivo físico. Ese es el problema. O una mujer guapa, no porque sean malas, sino tienes que ver algo de la abundancia de qué. Del corazón habla la boca. Escucha qué te dice de su familia, qué te platica.
ya me quiero ir de mi casa porque ya no aguanto. No, te la llevas. Bendito Dios. Hombre íntegro y una mujer sabia. Y fíjese el resultado. ¿Cuál es el resultado de un hombre íntegro y una mujer sabia? Lo dice Proverbios 15, versículo 6. ¿Ya lo tiene usted? En la casa del justo, ¿qué cosa hay? Hay gran provisión. Jamás verás un justo desamparado ni que sus hijos mendiguen pan. Bendito Dios, pero turbación en las ganancias del impío. Pura tranza, el que no tranza no avanza, dice, ¿no? Y andan buscando la forma de robar el dinero de las personas. Y piensan que está bien, y a veces hasta la esposa sabe, y los hijos también. Nosotros conocimos una familia que tanto el esposo, la esposa y los hijos sabían que andaban haciendo trampa. Todos, ahí estaban. Y se reunían con nosotros. Bendito es Dios. Versículo 17. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. ¿Qué piensan de esto? ¿No? Analicemos bien esta situación de Proverbios 14, 11. Dice, la casa de los impíos, ¿qué dice? Será asolada, pero florecerá la tienda de los rectos. La casa de los impíos será asolada. Has estado en casas donde escuchas gritos del esposo y de la esposa y de los hijos, y es una gritería tremenda. Hasta el perrito se ni nada. Qué horrible. Que el niño dice, papá, cállese, usted no diga nada. No, es así. Y no quieres que tu hijo te platique. ¿Cómo si no estás cállate? Cuando pensamos en una casa, pensamos en algo que es permanente, ¿no es cierto? En un lugar que está firme. Pero cuando hay impiedad en un matrimonio, que no fue instruido, que no quiso entender que el matrimonio es sagrado, que es de Dios y que es permanente, viene la desolación, tanto al esposo como a la esposa, como a los hijos. Y eso es algo que traemos, somos egoístas. Es que yo no quiero, pero es que no tenemos nada en común. ¿Y los hijos? ¿Y los hijos? Dios. El matrimonio es sagrado, no es tuyo, es de Dios. Y es permanente. Y cuando no tarde que temprano viene la desolación, mire, Mateo capítulo 7, me voy a apurar. Ay, Dios. Mateo capítulo 7, hablar de esto en una hora creo que es muy difícil. Pero pues Dios me lo puso con esta situación de los homosexuales y de las marchas. Es producto de que el matrimonio se desmoronó desde hace tiempo. No ha habido atención para los hijos y las hijas. Mateo 7, ¿ya lo tiene usted? Versículo 24 al 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos
y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Fíjense bien, aquí habla de una casa, un hogar. Dice que el hombre prudente edificó su casa ¿sobre qué? Sobre la palabra de Dios. Sobre esto, ¿qué dice Dios? El hombre prudente. Y el hombre insensato ¿sobre qué la edificó? Sobre la arena, sobre esto, sobre las opiniones de los demás, menos de las que opinas. Pues divórciate, no la aguantes ya. Sabes que hay una raquicida ahí, pero poquito a poquito la agarras. Cuando empieza a comer queso es que le está haciendo mal. De veras. Edificamos nuestra casa sobre las opiniones de los demás. Pero cuando lo edificas sobre lo que Dios dice, van a venir problemas, claro que sí, pero llegarán y tocarán, pero no se va a destruir esa casa porque está cimentada sobre lo que Dios dice. Y una de las cosas que veía yo, ahora que estoy estudiando esto, dice que habla de un hombre prudente y un hombre insensato. Si tienen tiempo en la tarde, lean Mateo 25, versículos 2, 1 y 2, donde aparece vírgenes prudentes y vírgenes insensatas. Vírgenes prudentes y vírgenes insensatas. Insensatas donde escuchas opiniones del hombre en el púlpito, humanismo, psicología, pero no escuchas esto porque no te gusta, esto es martillo, esto es espada, esto es fuego. Tiene que destruirte por dentro para que se empiece a fincar una vida poderosa, que es la vida de Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Tu vida sin Cristo no sirve para nada, no funciona. No funciona. Lo que dice Mateo 19, del 4 al 6, no lo busque. Ahí dice lo que quiero sacar, extraer de ahí. Dice que lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. El matrimonio es para toda la vida. Para toda la vida. La separación y el divorcio son contrarios al orden de Dios para la familia, aunque hay algunas excepciones. Mateo 5:32. Pero yo os digo que el que repudia, aquí repudia es palabra de divorcio, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Cuando hay un matrimonio desafortunado, amados hermanos, es mejor tener un infierno aquí y no tener dos. Escúcheme bien, por favor. No juegue, por favor. Dices que mi matrimonio es un infierno, pues pídele a Dios que te dé el soporte. Dios conoce lo que estás pasando y Él tiene poder para fortalecerte. Eso lo dijo un ministro hace más de 400 años. Yo lo leí hace 300. Es mejor, no es que sea mejor, pero es mejor tener un infierno aquí en la tierra que dos. Uno aquí y otro en el infierno. No sigamos vituperando el matrimonio. Ya los homosexuales lo están haciendo. Y nosotros en las iglesias cristianas aprobamos el divorcio, por favor. Si por nuestra liviandad juvenil, escúchenme, determinamos por nosotros mismos la elección del cónyuge sin pedir la dirección de Dios ni el consejo apropiado, tendremos que soportar las consecuencias. ¿Por qué? Porque hicimos de la más solemne y santa de todas las relaciones humanas un asunto de deporte y de satisfacción sexual. ¿Me escuchó bien?
Muchos hombres se casan con la muchacha porque no la consiguió de otro modo, pero no porque la amen. Al ratito se rompe. Es lo que ha hecho la liviandad juvenil. Determinamos por nosotros mismos la elección del cónyuge sin pedirle dirección a Dios. Si uno de los dos cónyuges es verdaderamente inocente, porque hay cónyuges inocentes de lo que está pasando, tiene que sobrellevar la carga de un matrimonio infortunado. Hay esperanza para su sufrimiento y aún para el cónyuge que se rinde a Dios. ¿Qué dice Romanos 12, hermanos míos? Dios tiene la respuesta para todo. El conflicto es que nosotros somos los que decimos que sufrimos mucho. Y no nos damos cuenta que el que estamos ofendiendo es a Dios. Yo creo que el Señor ya sufrió todo lo que tiene que sufrir por nosotros en la cruz del Calvario. Romanos 12, ¿ya lo tiene? Versículos del 17 en adelante, dice: no paguéis a nadie mal por mal. ¿Ya lo oyó? No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Aquí no queremos incluir al matrimonio, por favor, es lo primero. Porque podemos quedar bien con los demás porque no nos conocen. ¿Quieres conocer cómo es Andrés? Vive con él un mes. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis a vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Señor, me voy a aguantar con este hombre, pero sé que tú te lo vas a ejecutar, porque tuya es la venganza. No es así tampoco. Tienes que pedir misericordia para que nosotros hallemos misericordia. Versículo 20. Así que si tu enemigo tuviere hambre, llega, ya está la comida, síguetelo. Sí, tu enemigo, porque a veces nos portamos como enemigos. ¿O no es cierto? Pregunto, ¿no es cierto? Qué horrible es el matrimonio así. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Trátalo bien, trátala bien, así sea como... Tenemos el poder de Dios y que somos cristianos. Hermanos, lo más tremendo es que ha habido pastores, y todavía hay, y consejeros cristianos han pretendido suavizar los ordenamientos que Dios ha dado respecto al matrimonio, pretendiendo ser más compasivos que Dios, y han traído confusión y miseria a los matrimonios. Comentaba yo con unas personas que todos los domingos hablamos a las 9 de la mañana ahí en Zapopan, que hace tiempo, ante una congregación numerosa aquí en Saltillo, escuchamos que reunieron a todos los divorciados y a todas las divorciadas, y tenían un servicio para divorciadas y divorciados, e hicieron la labor de Cupido. ¿Sabes quién es Cupido? Un demonio salido de la mitología griega. Hicieron y los unieron. Si me quiere pedir la dirección, yo se la doy, si quiere ir para allá. Y los reunieron a todos y los casaron. ¡Aleluya! Restauramos los matrimonios. Y quiero decirles que 2/3 partes de esos matrimonios fuera, ya se divorciaron. El divorciado tiene oportunidad, claro que sí, siempre y cuando venga Cristo. ¿Sí me explico?
Si usted es cristiano, usted no se puede divorciar. Nunca. Pero si es una persona incrédula y llega al conocimiento de Cristo, a mí me tocó una vez o dos veces, creo, dar un consejo. Me dijeron, hermano, yo no era pastor. Hermano, ¿qué hago? Ahora soy cristiano, pero tengo atrás 2 hijos y una esposa. ¿Qué me aconseja usted? Vamos a ver qué dice Dios. Con Dios hay perdón. Si te arrepientes, ya me arrepiento. ¿De veras sí? Entonces creo que sí, porque estás preocupado. Entonces, pues asómate, ve si no hay algún hombre que haya ocupado tu lugar. Y si no lo ha ocupado, pues lucha, porque Dios es un Dios que restaura. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos saben eso? Que Dios es un Dios que restaura. Sí, ve, asómate y lucha, que Dios restaure tu casa. Hay poder. Pero si ves ocupado tu lugar, pues no andes buscando con quién casarte. Ve con Dios y Él te ha de dar la dirección adecuada. Como habla Timoteo de las viudas jóvenes, ¿no? Que andan volteando para todos lados a ver qué se encuentra. No les ha nacido. Bendito es Dios. Amén. El verdadero consejo es lo que Dios dice en su palabra, Filipenses 1:29. ¿Ya lo tiene usted? Filipenses capítulo 1, versículo 29 dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. ¿Sí? Ay, hermano, eso no es, pues Dios lo dice, no lo digo yo. Que te tocó una esposa que, pues, clama a Dios. Vela con ojos de misericordia y al revés. Si te tocó un marido que clama a Dios para que cambie primero tu corazón y puedas ver a tu cónyuge con ojos de misericordia, porque si sigue así se va a ir al infierno. Mejor que lo salve o que la salve. Nos han dado el ministerio de ¿qué? De la reconciliación, y es el que menos escucho que se predique. Yo no escucho que se predique ministerio. Tengo un ministerio, todos tenemos el ministerio de la reconciliación. Hay otros que son músicos pero no tienen ministerio, tienen mini estéreo. Es la grande iglesia. Bendito es Dios, hermanos. Las leyes que favorecen al divorcio fueron hechas seguramente teniendo en cuenta un interés humanitario, hermano, pero no del Espíritu Santo. Eso se llama humanismo, no cristianismo. El matrimonio es el primer fundamento precioso establecido por Dios para que la sociedad fuera estable. Los discípulos verdaderos de Cristo no han vacilado en enseñar que el cristiano debe, si es necesario, si es necesario, sacrificar la felicidad temporal por la ganancia eterna. No pretenda que su cónyuge, si es una persona muy difícil, lo va a hacer o la va a hacer feliz. La única persona que nos puede hacer feliz se llama Jesucristo. Nadie más. Esa es la tergiversación que vivimos, que pensamos que una persona nos va a hacer feliz. No es cierto. No es cierto. Es Cristo el único que puede traer la felicidad a una persona. No se refugien en otras cosas. Refugiémonos en Cristo Jesús. Personas, mamás que se refugian en los hijos, tampoco. Si no fuera por mis hijos, ya me hubiera divorciado. No, amado, tampoco. Estamos hablando del contexto verdadero, del cristianismo verdadero. Tenemos que restaurar el matrimonio. De veras, hermanos. Nuestro amor humano no sostiene el matrimonio, es el amor de Dios en nosotros. Romanos 5, versículo 5. ¿Qué dice? Porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones a través del Espíritu Santo. Tú puedes amar
lo que nadie puede amar. ¿No nos amó así Cristo? Pregunto, ¿no éramos sus enemigos nosotros? No queríamos nada con Él, pero Él nos amó desde antes de la fundación del mundo. Dios. Es indispensable saber que el matrimonio es un misterio, ¿sí lo saben? Vamos, termino con Efesios capítulo 6. Hermano, cuando basamos nuestro matrimonio en los sentimientos, pues ahí estamos mal. Sí, porque los sentimientos según el estado de ánimo que tengamos, ¿no? Hoy te amo, al ratito ya no te amo. Eso no funciona. Como aquellos que agarran sus rosas, no te quiero mucho, poquito, nada, ¿no? ¿Sí los ha visto? ¿Qué les dije? Bendito Dios. Versículo 10, ¿qué dice? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahí es donde está la victoria. Amén. Y luego sigue más adelante, atrás, Efesios 5, versículo 32. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia, hablando del matrimonio, ¿sí? Grande es este misterio. El matrimonio es un misterio. Usted varón, usted esposo, usted representa a Cristo en su matrimonio. Y usted esposa representa a la iglesia en el matrimonio. Tenemos esa representatividad. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó su iglesia. Un amor sacrificial. No eres tú primero, es Dios y luego ella, luego tus hijos y al último tú. Pero estamos al revés. Tanto la esposa como los hijos quieren estar atendiendo al marido, es al revés. El marido tiene que estar atendiendo a la esposa y a sus hijos antes que él mismo. ¿Cómo estamos en este aspecto, varones? Si estás mal y yo también, es tiempo de que le pidamos al Señor que nos perdone, que nos ayude. Y tu esposa, si estás mal en el trato con tu marido, pídele perdón a Dios y dile, dame la consistencia tuya, Señor, para cambiar. Porque a veces oramos, Señor, cambia a mi esposo. No, dile que te cambie a ti. Que te cambie a ti, porque esto es personal. Tú como esposo le vas a dar cuentas a Dios, y tú como esposa también le vas a dar cuentas a Dios tarde que temprano. Tarde que temprano. Esa es la oración de mi esposa y la mía. ¿Sí? Señor, dame oportunidad de ser el esposo, no que quiere mi esposa tampoco, sino el esposo que tú quieres que yo sea. Porque a veces queremos, la mujer quiere un esposo así, asado, no. Y el esposo quiere una esposa que es esa. No, tenemos que ser el esposo que Dios quiere que seas y el esposo que Dios quiere que seas. Un hombre íntegro y una mujer sabia para crear hijos poderosos en obediencia a Dios. El matrimonio es un modelo de la relación de Cristo y su iglesia. Y cuando tienes el amor de Dios en tu vida, no amas a tu esposa porque lo merezca, sino porque Dios así lo dijo y Dios merece que le obedezcas. Y tú amas a tu esposo no porque él lo merezca, sino porque Dios merece que le obedezcamos. Si él no merece que le obedezcamos, pues no hay nada en nuestra vida, hermano.
vivimos un cristianismo humano, donde no hacemos nada para que otras personas puedan venir al conocimiento verdadero de Cristo. Este es el mensaje que Dios me dio en estos días, escuchando cómo está cerrándose ya las tinieblas sobre este planeta, donde el homosexualismo ya avanzó mucho por todos lados y el cristianismo atorado en enseñanzas que no funcionan, que no vienen del corazón de Dios, en enseñanzas que lo que quieren es llenar congregaciones de personas y personas en lugar de querer llenar el cielo de las almas. Dios los ayude. Póngase de pie, por favor. Si de algo le sirvió esto, pues dele gloria a Dios. Si se nos salió usted enojado, pues dígale a Dios algo. A mí no me diga nada porque es palabra de Dios. ¿Ve? ¿Yo qué voy a decir de mí? Lo que yo diga no funciona. Señor, se ha dado tu palabra una vez más en este lugar. En algo tan importante, Señor, que estar haciendo edificios para que la iglesia se reúna. Tú lo que quieres es edificar una vez más el matrimonio, Padre. Tú quieres, Dios de la gloria, que aquellos que estamos mal en una conducta inadecuada como esposo y como esposa, tú tienes la capacidad y tienes en tu corazón perdonarnos y enderezar nuestra vida. Solamente pides disposición, Señor. Porque nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos, pero sí podemos decir como Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ayuda a la esposa lastimada, porque les hemos lastimado mucho, Señor. Y ayuda al esposo que realmente sea un hombre de verdad, Padre Celestial. No porque desde que nació dijo el médico que era hombre. Esa palabra de hombre de verdad solamente, Señor bendito Dios, son aquellos a los que tú formas, Padre, con tus manos divinas, Dios. Ayúdanos, Padre, de tal manera que nuestros hijos puedan crecer con plena certidumbre que tienen un padre y una madre temerosos de Dios, Dios. No perfectos, Padre bendito Dios, pero sí temerosos de ti, Señor. Ayuda a esta congregación, yo la dejo en tus manos, Señor. Yo la dejo en tus manos, Señor, y te pido que tengas misericordia de ellos y de todos aquellos, Señor, que no están aquí con nosotros, Padre, que no les llama la atención al escuchar palabra. Señor, ten piedad de ellos y ten piedad de nosotros, Dios. Ayúdanos a llegar al final creyendo lo que tú has dicho, que nadie nos va a arrebatar de tu mano ni de la mano del Padre, ni aún nosotros mismos con cuántos jalones nos queremos dar y que ya no queremos en ocasiones seguir hacia adelante. Tú nos sigues impulsando, Dios, porque no vas a dejar que ninguno de tus ovejas se pierda, Padre. Gracias, Dios, porque la confianza nuestra está en ti, no está en nosotros. No está en las obras que podamos hacer, sino que tú vas a terminar la obra que un día iniciaste en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, gracias. Gracias por este matrimonio que estuvo aquí con nosotros, Señor. Que el tiempo que han estado aquí les haya sido de utilidad para sus corazones, Dios. Gracias por María Guadalupe, que está aquí con su hija, Dios, la doctora, y la otra jovencita, Señor. Ten piedad de ellas y sigue teniendo piedad de nosotros, Padre. Vamos a partir de aquí, pero no de tu presencia, que la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la participación de tu Santo Espíritu sea con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga.